¿Qué tienen en común? Un imperio que dura 2000 años, un rey que borra la memoria de su pueblo y una maldición que obliga a morir a los 13 años de heredar un poder absoluto. En Attack on Titan, Isayama no solo creó una historia de gigantes y muros, creó una metáfora brutalmente precisa de cómo la humanidad ha repetido una y otra vez los mismos ciclos de violencia, herencia de odio y un colapso imperial. Hoy vamos a comparar la maldición de Ymir con los ciclos históricos reales de conflicto, porque quizás los titanes no son solo ficción, son un espejo. La maldición del determinismo. Empecemos por lo más evidente. La maldición de los 13 años. Cuando alguien hereda un titán cambiante, tiene exactamente 13 años de vida. Después se desintegra. Esto no es solamente un recurso narrativo, es una metáfora perfecta de la vida breve y violenta de los regímenes revolucionarios. Piensa en la Revolución Francesa. Robespierre, Danton, Saint-Just, casi todos terminaron en la guillotina en menos de una década. O en la Revolución Rusa, Lenin muere joven, Trotsky es asesinado, Stalin consolida el poder a costa de purgas constantes. Los líderes que nacen de la violencia rara vez tienen tiempo de construir paz, viven bajo una cuenta regresiva. En el mundo real existe algo muy parecido. La maldición de la tercera generación. Es un proverbio casi universal. En China, la riqueza no sobrevive a la tercera generación. En Japón, Inglaterra, Escocia, todos dicen lo mismo. Los fundadores construyen imperio con sangre y disciplina. La segunda generación la consolida. La tercera la desperdicia. Empiezan a sentir que el poder les pertenece por derecho y no por esfuerzo. El imperio se pudre desde dentro. En Eldia, esa cuenta regresiva es biológica. El heredero del titán sabe que su tiempo se acaba. Por eso no puede pensar a largo plazo, no puede construir paz. Solo puede hacer apuestas geopolíticas agresivas y desesperadas. Si no ataco ahora, el próximo heredero será más débil, o peor, será un enemigo. La maldición de los 13 años no es solamente una sentencia de muerte individual, es la sentencia de muerte de cualquier posibilidad real de paz. La arquitectura del trauma heredado. Ahora, hablemos del ritual más perturbador de la serie, comerse al predecesor. El nuevo titán no solamente hereda el poder, hereda los recuerdos, los odios, los traumas y la voluntad del anterior. Es una transmisión literal del trauma intergeneracional. ¿Te suena conocido? Los estados modernos no se comen a sus predecesores, pero sí heredan sus deudas, sus venganzas y sus enemigos. El odio entre israelíes y palestinos no nació en 2023. El resentimiento entre serbios y croatas no empezó en los 90. Las tensiones entre China y Japón todavía cargan con la memoria de Nankín y de la Segunda Guerra Mundial. Son fantasmas intergeneracionales. Y el ejemplo más poderoso en la serie es la voluntad del titán fundador. Karl Frings no solamente se retiró a Paradis, impulsó una voluntad que obligaba a todos sus sucesores a no pelear, a aceptar la extinción. Una dogma histórica tan fuerte que ni siquiera los reyes posteriores podían romperla. Eso es exactamente lo que pasa cuando una sociedad sacraliza su pasado, cuando la historia se convierte en religión, cuando aún así hemos sido siempre, se transforma en una prisión. Los crímenes de los ancestros dictan el presupuesto militar del presente. Las fronteras se defienden no por lógica estratégica, sino por el peso de los muertos. Y así, generación tras generación, seguimos pagando deudas que nunca contrajimos. Mecánica del colapso imperial. Eldia fue el imperio más poderoso durante casi 2000 años. Y luego se desboronó. Isayama no inventó esto, lo copió de la historia real.
El paralelismo más claro es el colapso de la Edad de Bronce, alrededor del 1200 a.C. En menos de 50 años, casi todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental, hititas, micénicos, egipcios, canáneos, se fragmentaron. Sequías, terremotos, invasiones de pueblos del mar, rupturas de rutas comerciales, un efecto dominó. El sistema era tan interconectado que cuando uno cayó, todos cayeron. O el Imperio Romano. Roma no cayó por un solo golpe, cayó por una sobreextensión, por guerras civiles internas, por la pérdida de un enemigo en común que mantuviera unida la élite. Y aquí está el detalle brillante de Attack on Titan, la gran guerra de los titanes. Cuando Eldia ya no tenía enemigos externos, las 8 familias que controlaban a los titanes empezaron a pelear entre sí. Exactamente lo mismo que ocurre cuando un superpoder pierde su otro. Sin un enemigo externo, el poder se vuelve hacia adentro. Las facciones se devoran. Y luego llega el cambio tecnológico. Marley desarrolla artillería antititán. De repente, el arma definitiva deja de ser definitiva. Es el mismo shock que vivió el mundo en el siglo XX. La ametralladora contra la caballería. El tanque contra las trincheras. La bomba atómica contra todo lo anterior. Cuando la tecnología cambia más rápido que la ideología, los imperios mueren. La falsa promesa del aislacionismo. Carl Frings eligió la solución más tentadora, huir. Se retiró a Paradis, construyó los muros, borró la memoria de su pueblo y creó el primer reino ermitaño de la ficción moderna. En la historia real tenemos varios ejemplos. Corea durante la dinastía Joseon, el auténtico Hermit Kingdom, Japón durante el Sakoku entre 1633 y 1853, Albania de Enver Hoxha y por supuesto Corea del Norte. Todos creyeron que podían detener el tiempo. Todos creyeron que si cerraban las puertas, el mundo exterior no los alcanzaría. Pero hay un problema. El mundo exterior sigue evolucionando. Mientras Paradis vivía en un feudalismo congelado, Marley desarrollaba aviones, trenes, artillería y propaganda en masas. Cuando los muros finalmente cayeron, la diferencia tecnológica era abismal. Y aquí está la lección más cruel. Los muros no solamente protegen, también ciegan. Romper la rueda o quemar el mundo. Llegamos al final y la pregunta más importante. Seke quiere la eutanasia de la raza eldiana. Eren elige el genocidio preventivo. Armin apuesta por el diálogo y la comprensión. 3 respuestas a un mismo problema, pero ¿cómo se rompe un ciclo de odio de más de 2000 años? En el mundo real, estas son exactamente las 3 grandes teorías de la resolución de conflictos. Número 1, la solución biológica o la eugenesia. Seke. Eliminar el problema de raíz. Número 2, la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Eren. El Rumbling es la metáfora más aterradora de la proliferación nuclear que se haya escrito en la ficción. Y número 3, la vía diplomática y la construcción de la confianza. Armin. La más difícil, la más lenta y la que históricamente menos se elige cuando el odio ya está demasiado arraigado. El Rumbling no es solamente un ataque, es la lógica del si no lo destruyo yo primero, ellos me destruirán a mí. Es la misma lógica que mantuvo la Guerra Fría y la que todavía mantiene viva la amenaza nuclear. Y aquí viene la pregunta final de Isayama, la que no tiene una respuesta fácil. ¿Somos capaces de escapar de nuestra naturaleza determinista? ¿O estamos biológicamente programados para la sucesión perpetua de conflictos? La historia nos dice que, hasta ahora, casi siempre hemos elegido quemar el mundo antes de romper la rueda. Attack on Titan no es solamente un anime sobre titanes, es un espejo oscuro de nosotros mismos. Nos muestra que los muros que construimos para protegernos terminan convirtiéndose en prisiones, que el odio que heredamos pesa más que la lógica y que el tiempo siempre se agota antes de que logremos ser mejores. La maldición de Ymir no es ficción, es la maldición de la historia humana. La pregunta no es si los titanes existen, la pregunta es ¿cuándo vamos a dejar de heredarlos? Si este análisis te hizo pensar, déjame en los comentarios.
¿Crees que la humanidad puede romper el ciclo o estamos condenados a repetirlo? Suscríbete si quieres ver más videos donde el anime se encuentra con la historia real. Nos vemos en la próxima.